Hola hermanos, bienvenidos a este espacio de formación que tenemos como parroquia de Nuestra Señora del Consuelo. Estamos siguiendo las líneas propuestas de formación por nuestro párroco y nos dejamos iluminar y guiar por el magisterio tan profundo y tan rico del Papa Francisco. Ese tiempo de pandemia hace que nosotros descubramos muchas cosas buenas, hay muchas luces en medio de todo este dolor. Se ha despertado un gran sentimiento de solidaridad entre tantas personas, tantas iniciativas maravillosas y creativas que nos hacen salir al encuentro del otro. En medio de todo este dolor y de todo este sufrimiento, hay que reconocer que nosotros los seres humanos hemos aprendido a reconocernos como hermanos. Desde la fe diríamos, nos hemos reconocido como hijos del mismo Padre. Un Padre bueno y amoroso que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, sobre creyentes y no creyentes. Ahora bien, todos los seres humanos sabemos que pertenecemos a esta gran familia que somos la humanidad. El gran detalle, queridos hermanos, es que muchas veces nosotros, no Dios, nosotros hacemos divisiones en nosotros mismos. Consideramos a un grupo con mayores derechos y a otro con menores derechos, a un grupo con capacidades de gobernar y a otro grupo con el deber de dejarse gobernar, un grupo que tiene capacidad de reclamar y otro que tiene el deber, parece ser, de ser reclamado y de ser exigido y sobreexigido y explotado. Ahora, nosotros como nación hay que reconocer que tenemos mucho de esa división. Tenemos unas divisiones bastante marcadas que desgraciadamente han salido a la luz en este contexto electoral que estamos viviendo como Perú. Un contexto electoral que ha hecho que aparezcan divisiones que se han estado gestando y cocinando durante el tiempo. Cuánta gente oprimida, cuánta gente que pues se ha visto maltratada y pues ha visto vulnerados hasta sus derechos más mínimos. Hay que reconocerlo. Existe esa división. El Perú es un país racista. Le duela a quien le duela. Es la triste realidad. Y hacemos divisiones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera parece ser que son los héroes de la historia, los que tienen que sacar el Perú adelante, y los demás pues parece que tienen el deber de continuar con una triste historia de opresión y represión. Y no debe ser así. También hay que poner otra carta más sobre la mesa. Durante años el Perú ha vivido un contexto de corrupción institucionalizada y cualquier protesta contra esa corrupción pues se ha visto como o se le ha hecho pasar como un atentado a la democracia. Y no es así. Hermanos, nosotros como peruanos tenemos el deber de recordar que somos un solo pueblo, diverso, multicultural, como dicen algunos, o pluricultural, utilícese la denominación que uno quiera, pero hay que reconocer que no somos todos de la misma, vamos a decirlo así, de la misma estructura, clase, pensamiento, raza, etc. Somos diversos y esa es la gran riqueza que tiene nuestro Perú. No la neguemos. Sería un gran error renegar de nuestras propias raíces. Sería un gran error tratar de convencernos de que Lima es el Perú y el Perú es Lima, como se dice. El Perú tiene provincias, y muchas, y desgraciadamente muchas de ellas olvidadas. Nosotros como iglesia tenemos el deber de convertirnos en eso que aglutina, en eso que puede dar espacio a que de muchos surja una unidad nacional. Nosotros como iglesia, por el bautismo que nos hace iguales,
podemos convertirnos como el signo de contradicción para todo lo que estamos viviendo. Podemos generar unidad y tenemos el deber de hacerlo. Podemos generar unidad porque todos nos sabemos iguales, hijos del mismo Padre. Y también tenemos el deber, y tenemos el deber de hacerlo recurriendo a todo lo que está a nuestras manos, los laicos con el gran deber de hacer una política honesta y sana, una política que busque el crecimiento de toda la nación, no solo de un grupo privilegiado. Los religiosos, los sacerdotes, todo el clero, tenemos el deber también de generar unidad, mostrando con nuestra vida comunitaria, todos somos diversos en nuestras comunidades religiosas, demostrando que a pesar de la diversidad podemos salir adelante y podemos vivir la santidad incluso. Por eso, queridos hermanos, ahora estamos hablando de unidad, estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de ser lo que Dios quiso para nosotros, que todos sean uno. Ahora bien, dentro de este desarrollo y de este luchar por la unidad, pues también tenemos que poner una carta más sobre la mesa. Habrán escuchado esa frase tan conocida y tan repetida que dice que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y repetirla desgraciadamente para hundirse más. Un gran defecto que tiene nuestro Perú, suena fea toda comparación, pero un gran defecto que tenemos en comparación con otros países es que nosotros parece ser que hemos olvidado parte de nuestra historia. Y me refiero a los eventos ocurridos en la década de los 80s, 90s y la primera parte del 2000. Hablo del terrorismo, hablo de toda esta lucha disfrazada de lucha política, esta guerra sin cuartel que fue disfrazada de lucha por la democracia y de defensa de derechos de los más oprimidos. Digo disfrazada porque una lucha sincera por el crecimiento del ser humano no puede implicar anular y aniquilar al que piensa diferente. No. Este movimiento terrorista y esta época terrorista en que vivimos en nuestro Perú, que la hemos sufrido y aún todavía pagamos las consecuencias, un país dividido es lo que nos dejó, entre otras cosas, pues esta guerra terrorista marcó mucho en la historia de nuestro Perú. Y por si acaso, hago la aclaración, que no se piense que estoy haciendo apología o condena a algún candidato a la presidencia o a algún partido político. Quienes me conocen saben que yo no voy por ahí. Mis opiniones políticas las guardo para mi fuero interno y no las expreso jamás en espacios de fe, porque no me voy a aprovechar de mi condición de clérigo para orientar a alguna persona por una línea política. Eso no. La política siempre será la del Evangelio. ¿Cuál es? Salvar al ser humano, todo completo y a todos. Pues les decía, estos movimientos terroristas, dos grandes que tuvimos en el Perú, Sendero Luminoso y el MRTA, pues dañaron mucho a nuestra nación, polarizaron a nuestra nación y generaron una grieta que hasta ahora no ha sido sanada. Tenemos que recordar lo que fue nuestra historia y lo que nos costó salir de ese hoyo profundo. Recuerden ustedes, por ejemplo, Tarata. Recuerden el asesinato de tanta gente en Lucanamarca. Recuerden toda la violencia que aún se vive en el Braem y cómo el terrorismo se asocia al narcotráfico. Es parte de nuestra historia, hermanos, y no la podemos negar, y no podemos llamar luchadores políticos a quienes asesinaron, y no podemos decir que fue una lucha política cuando hubo de por medio muchos de nuestros conciudadanos asesinados, inocentes que murieron
por ideas ridículas, genocidas. No podemos olvidar nuestra historia. Tenemos el deber de recordarla. Padre, pero ¿para qué? Es motivo de sufrimiento y de dolor. Hermano, si no conocemos y recordamos nuestra historia, vamos a cometer los mismos errores que nos llevaron a ese momento. ¿Qué nos llevó a ese momento? Corrupción, división, opresión, mal manejo de situaciones sociales. Esa es nuestra patria. Sobre eso se construye nuestro Perú. No lo neguemos. Estamos camino al bicentenario a meses. Hay que ser sinceros, el 28 de julio celebraremos 200 años de nuestra independencia y tenemos que reconocer que nuestro Perú se ha construido, porque cada día se sigue construyendo, se ha construido también venciendo a un enemigo que nos polarizó. No fue una lucha política, fue terrorismo, fueron asesinatos, no fueron juicios populares, fueron asesinatos en plazas públicas de inocentes que no tuvieron la culpa de nada. ¿Por qué insisto en esto, hermanos? Porque cuando un pueblo cae en el olvido de su historia, pierde también su identidad. Nosotros como Perú tenemos una identidad profunda, una identidad que aún se sigue construyendo. Algunos antropólogos insisten en ese tema, que la identidad peruana todavía no ha sido configurada y cerrada del todo. Se sigue construyendo, y eso que llevamos ya 200 años de camino. Tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que reconocer esas sombras y esos momentos oscuros en nuestra historia y llamarlos por su propio nombre. ¿Por qué? Porque solo cuando ocurra eso tendremos conciencia de qué es nuestro Perú, de qué es nuestra nación, y también reconoceremos así qué nación es la que heredamos y que tenemos que mejorar. No podemos retroceder en nuestra andadura como patria. Y ustedes me dirán, padre, esto es muy político. ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿Qué tiene que ver nuestra fe? Y yo te responderé, la fe te hace mirar todo esto como parte de una historia en la que Dios aparece. Y aparece dando esperanza, aparece dando consuelo, aparece generando su iglesia y cuidando a su iglesia para que esta iglesia se pueda convertir en germen de unidad. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es lograr que esta nación fragmentada, resquebrajada que es el Perú, se pueda convertir otra vez en un solo pueblo, en una nación. Y te vuelvo a repetir, nosotros como bautizados tenemos la gran herramienta de ser uno, una iglesia, un Señor, un bautismo. En la iglesia no debe haber divisiones. En la iglesia no se pueden cerrar puertas. Al contrario, se tienen que abrir puertas y se tiene que dar espacio a la comunión. Nosotros como iglesia tenemos el deber de llevar un proceso de reconciliación en nuestro Perú, pero un proceso de reconciliación que no implique el olvido, porque el olvido no es señal de perdón. No, que no te engañen. Nosotros como iglesia tenemos el deber de promover un verdadero proceso de reconciliación. ¿Qué es reconciliarnos? Reconocer nuestra historia, aunque duela. Reconocer la división, aunque nos avergüence. Reconocer que todavía no hemos salido adelante y que tenemos que hacerlo, aunque nos dé miedo. Como iglesia tenemos el deber de luchar por un Perú santo, unido y reunido en torno al Señor Jesús. Ustedes y yo sabemos que un pueblo dividido
Es un pueblo debilitado, es un pueblo ya derrotado. No podemos permitir que eso pase con nuestro Perú. Y vuelvo a repetir, no estoy haciendo apología y condena a ningún candidato, a ninguna línea política y a ningún partido político. Simplemente te hablo de la historia ocurrida en verdad en nuestro Perú y te hablo usando los valores del Evangelio. El Evangelio, hermanos, nos hace perdonar al enemigo, nos hace orar por los que nos persiguen. El Evangelio nos invita a generar una comunión que el mundo no comprende. En el mundo solo hay los que piensan como yo y los que están en mi contra. En la iglesia están mis hermanos. Nosotros como iglesia tenemos el deber de proponer el mensaje del Evangelio en todas las instancias de nuestra vida como país. Desde la política, desde la familia, desde la educación, desde el trabajo. Preocupémonos por generar una nación santa, una nación que es capaz de reconocer en Dios a la fortaleza que la hace seguir caminando, una nación santa que le hace mirar a Dios como el que da la esperanza. Y aquí te recuerdo lo que el Papa Francisco decidió o eligió como lema para la visita que tuvo a nuestro Perú: unidos en la esperanza. Que nadie nos quite la esperanza que tenemos como nación, que nadie nos arrebate el deseo de ser una nación grande y fuerte, que nadie nos haga olvidar nuestro pasado, que nadie nos haga cambiarle el nombre a nuestro pasado. El Evangelio nos ayuda a mirar hacia adelante. El Evangelio nos da fortaleza para seguir caminando a pesar de todo. Yo te pido, como sacerdote, como religioso, que luches por tu Perú, por nuestro Perú, que luches por nuestra patria, que luches para que esta tierra bendita se convierta en una nación santa. Y solo se convertirá en una nación santa cuando tú y yo, que creemos en Cristo, que conocemos el poder de su resurrección, tú y yo, que hemos escuchado la palabra de vida y de salvación, cuando tú y yo nos convirtamos en verdaderos artífices de la comunión y de la unidad. Recuerda que el Evangelio se proclama no para condenar y no para generar división. El Evangelio se proclama para que haya vida, para que brille la misericordia de Dios. Una misericordia y un perdón que no se le niegan a nadie. Una misericordia y un perdón que se proclama sobre la faz de la tierra. Una misericordia y un perdón que pueden lograr que dos enemigos se den la mano. Una misericordia y un perdón que se hacen patentes y palpables en el Calvario y que se actualiza cada día en el altar. Una misericordia y un perdón que Dios no niega a nadie, al contrario, lo reparte a todos. Conviértete en instrumento de unidad, conviértete en iglesia, en esa iglesia que anuncia la misericordia del Señor. Basta ya de divisiones, basta ya de condenas, basta ya de mentirnos. Conocemos nuestra historia. Sabemos que hemos tenido mucha oscuridad a lo largo de estos 200 años, pero eso no significa que el mañana tiene que ser igual al ayer. No. Hagamos una nación santa. Usemos nuestra fe para reunir a nuestros hermanos en el Perú. Usemos nuestro ser iglesia, nuestra comunión en el bautismo, para generar esa unidad que fue el gran deseo y la gran misión de Jesús. Que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos. Conviértete, vuelvo a repetir, en constructor de unidad. No permitas que la diferencia y la división
te obliguen a mirar a tu hermano de otra manera. No, todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, pecadores perdonados, pecadores amados, pecadores reconciliados, pecadores que pueden hablar de perdón y de unidad porque ellos mismos se saben perdonados por el Padre. Pídele a María que te ayude y deja que ella vaya transformando tu corazón para que cada día puedas dar testimonio de esa misericordia que mueve el corazón del mundo entero. Mi oración por ustedes y la oración de mi comunidad también por ustedes. Que el Señor nos conceda la gracia de ser testigos creíbles del Santo Evangelio, de ese Evangelio que se proclama en todo el mundo y que es misericordia y perdón para todos. Que así sea.